a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. O sea, hace referencia a cómo Él va a estar ahí, al final de los tiempos, viendo quiénes han creído en Él o no. O también en San Mateo, cuando habla del juicio final. Dice, el Hijo del Hombre se sentará y comenzará a juzgar a las naciones que están delante de Él. O sea, Cristo se pone como lo que es, ese legislador, ese juez, que va a juzgar a todos al final de los tiempos, porque Él es Dios. Luego, otras palabras que el Señor decía son muy impactantes. Por ejemplo, cuando Él perdonaba los pecados. Que usted recuerda aquella escena formidable, está Cristo reunido con algunas personas que han llegado a escucharle, Él está en una casa y comenzó a llegar mucha gente. Entonces resulta que unos, al ver que estaba Cristo ahí, deciden llevar a un amigo para que le cure, es un paralítico. Pero cuando llegan hay demasiada gente, con lo cual no hayan qué hacer, entonces entran por el techo, por encima. En aquella época los techos eran bastante endebles y entonces hicieron como un boquete y bajaron ahí al paralítico en una pequeña camilla con unos lazos. Y cuando le bajaron, el Señor lo miró fijamente. Entonces le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Los que estaban ahí, algunos judíos, se escandalizaron y dijeron, ¿quién es este? ¿Cómo puede perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Efectivamente, porque lo que él decía era como muy atrevido, decirle a alguien, tus pecados te quedan perdonados. Entonces él dice, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, yo puedo perdonar los pecados, para que vean que soy Dios, le dijo al paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Les preguntó antes, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Bueno, puestos a decirlo es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie se da cuenta si fueron perdonados o no. Pero decirle, toma tu camilla, levántate y anda, hace falta que se haga el milagro. ¿Y qué pasó? Aquel se levantó y se fue. Y todos quedaron asombrados de lo que Cristo había hecho. O sea, que Él era Dios, que podía hacer el milagro material y también perdonar los pecados. Luego otros textos, otras locuciones suyas son cuando Él legisla. Legisla como lo había hecho Moisés. Moisés que era representante de Dios. Moisés que hablaba en nombre de Dios. Decía Cristo, habéis oído que se os dijo tal cosa, pero yo os digo, se habla con una fuerza, con una seguridad, es Dios que está legislando, que está ordenando, que está hablando de nuevo. Moisés era un intermediario, Cristo es Dios que habla, pero todos se quedaban impactados de la autoridad de nuestro Señor. Bien, ya vimos unos cuantos, digamos, como textos de sus palabras, pero Él hacía cosas propias de Dios también. Vamos a explicar los milagros. O sea, el Señor curó a mucha gente, leprosos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Hacía cosas propias de la divinidad. Luego el Señor también expulsó demonios, multiplicó los panes y los peces, alimentó a miles de gentes. Hay un milagro o una acción suya que también es muy impactante. Viene relatado en varios evangelios. Cristo va con los apóstoles en una barca. Él está cansado y se duerme, porque es hombre, se cansó y se durmió. Y de repente comenzó una tempestad, y los apóstoles intentan dominar la barca, tal, pero hay un gran problema, de repente se le acercan, y le dicen al Cristo que estaba dormido, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Estaban como asustados. Y Él se levantó, y viendo al mar, dijo, calla, enmudece. Y se calmó la tempestad. Y aquí los discípulos se vieron entre sí y dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? O sea, los apóstoles también fueron poco a poco como descubriendo a quién tenían ahí. El Señor les recrimina a hombres de poca fe. ¿Por qué dudan ustedes? Si yo estoy acá con ustedes. A veces también en nuestra vida uno puede como tener dudas del poder de Dios, de que es nuestro Padre que nos asiste, que está a nuestro lado Cristo. No hay que dudar porque Él está siempre a la par nuestra, para que todo lo que nos pasa sea para nuestro bien. Pero en este caso concreto vemos cómo el Señor manifestó su divinidad, o sea, le hizo caso el viento y el mar y se calmaron. Aquellos se asustaron, se asombraron. ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Bueno, y quizás otro ámbito son, por ejemplo, las resurrecciones. Resucitó a la hija de un funcionario judío, también resucitó al hijo de una viuda, resucitó a Lázaro. O sea que el Señor
hizo muchos milagros como resurrecciones. Y el más importante es su resurrección propia, que lo veremos al final. Y luego, para acabar esta forma de explicar cómo es erróneo decir que en Nicea se inventó la divinidad de Cristo, vamos a decir que también en la tradición de la Iglesia y en su historia, o en la historia contemporánea, o alrededor de Cristo, hay textos que recuerdan esa divinidad ya en el siglo I. Por ejemplo, hay una carta de un romano, es un gobernador romano llamado Plinio el Joven, en la provincia de Bitinia, que le escribe al emperador, a Trajano, para contarle un poco qué es lo que hacen los cristianos. Pues en una carta de él se conserva un texto donde dice, le habla de un gran número de personas que solían reunirse un día establecido antes del alba para cantar alternamente un himno a Cristo como a un Dios. O sea, este gobernador romano dice, bueno, hay unos que se reúnen y que cantan himnos a Cristo como a un Dios, porque efectivamente creían ya que era Dios, Cristo, y porque lo es. Este texto del año 111, 113, más o menos, es esta carta que hemos leído, este texto. Luego otro texto, más o menos similar, en cuanto a la época, es del ya mencionado San Ignacio de Antioquía, un obispo cristiano, católico, que murió mártir, devorado por los leones, con una gran fe, con un gran amor en Cristo. Pues cuando a él lo llevaban preso para morir, escribe unas cartas, y escribe a los de Roma lo siguiente, les dice, les deseo una abundante alegría sin mancha, en Jesucristo nuestro Dios. O sea, así de contundente es Ignacio. Dice Jesucristo nuestro Dios, porque efectivamente ya en el siglo I le veían como Dios. Una vez decía alguien que la ignorancia es atrevida. O sea, hay gente que dice ahora que Cristo no es Dios, o que fue un invento del Concilio de Nicea. Es una ignorancia enorme, atrevida, y por tanto no hay que hacer caso a esas afirmaciones que a algunos pueden confundirlo. ¿Qué pasó realmente en ese concilio de Nicea? Ese concilio de Nicea es muy importante. Quizá usted sabe que en el año 313 se firmó la paz, o más que la paz, el emperador Constantino, con el edicto de Milán, decretó que los cristianos, los católicos, ya podían practicar su fe sin que fueran perseguidos. Ese año 313 marca un antes y un después en la historia de la Iglesia, porque acabaron las persecuciones. Después de ahí ya comienzan a hacerse catedrales, edificios, templos, porque ya podían reunirse. Y también los obispos se reúnen. Pues resulta que en ese concilio de Nicea se reunieron porque habían unos encabezados por un sacerdote llamado Arrio, que después de 3 siglos habían perdido la fe en Cristo y no creían que fuera el Hijo de Dios. Decían que era con una naturaleza semejante al Padre. Eso se dice en griego homoiousios, una naturaleza semejante. Homoi significa semejante y ousios, naturaleza. Pero la verdadera fe es que Cristo es de la misma naturaleza que el Padre. Eso se dice homoousios, homo, misma o igual, y ousios, naturaleza. Pues resulta que por una I, o sea, esa I que estaba ahí, faltaba, era como lo que decidía si se quedaba la verdadera fe o se caía en el error. Al final el concilio decretó esa fórmula, homoousios, es decir, Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, una expresión que rezamos en el credo todos los domingos. En Nicea no se inventó, sino que se protegió, se corroboró la fe que venía desde el siglo I, desde el Nuevo Testamento, la tradición, hasta esa fecha. Bien, pasamos a otro argumento, u otra objeción, que se hace. Dicen, a Cristo lo resucitó Dios, pero Él no es Dios. Bueno, hay muchas objeciones que tampoco da tiempo de ver todas acá, pero son como infantiles a veces. Porque hay gente que no sabe leer bien el Nuevo Testamento. Hay textos donde Cristo afirma claramente que Él entrega su vida y que Él también se va a resucitar. Por ejemplo, viene recogido en el Evangelio de San Juan, Cristo dice,